Bueno, vamos a continuar directamente. El día de hoy vamos a ver nuevos equipos, vamos a aprender un poquito más sobre su manejo, vamos a hablar acerca de lo que es los equipos de los intercambiadores de calor, vamos a hablar acerca de los intercambiadores de LNG, vamos a ver lo que es compresores, vamos a ver bombas y vamos a ver válvulas para poder complementar el trabajo. Es para eso que vamos nuevamente a ingresar a un nuevo caso y primeramente vamos a poder ingresar a nuestro entorno HYSYS para poder hacer la simulación. Pero antes queremos saber qué ejercicio vamos a hacer hoy día. Y primero vamos a comenzar con el intercambiador de calor y un intercambiador de carcasa y tubos, o casco y tubos, y nos dice así: se desea enfriar 50.000 kilogramos hora de metanol desde 90 a 40 grados centígrados. Para tal efecto se debe usar agua de enfriamiento disponible a 25 grados centígrados y puede calentar hasta 40 grados centígrados. Y la presión del metanol es de 5 atmósferas y se permite una caída de presión hasta 0.5 atmósferas. Y la presión de entrada del agua es de 56 atmósferas y se permite una caída de presión hasta de 0.6 atmósferas. Nos piden trabajar con el paquete de fluidos Microvisión SB, donde el intercambiador es de 1 a 2, 12 pulgadas de diámetro interno y que tiene 81 tubos de 3 cuartos de pulgada de 16 BWG y 16 pies de longitud, con un arreglo cuadrado de 1 pulgada, de un paso de pulgada y un factor de obstrucción de tubo y coraza de 0.001. Para poder entender mucho mejor, es necesario entender un poco el funcionamiento de un intercambiador de calor y podemos nosotros poder ver cuál es el funcionamiento y el objetivo de un intercambiador de calor. Aquí tengo un documento que habla acerca de intercambiadores de calor. Así de manera muy rápida vamos a ver directamente de que el intercambiador de calor es un equipo de transferencia de calor empleado en procesos químicos con la finalidad de intercambiar calor entre dos corrientes de proceso. Cuando se desea calentar un fluido se emplea calentadores haciendo el uso de vapor o agua, o en el caso de las refinerías de petróleo, aceite, agua caliente y recirculado, que cumplen la misma función, o si no los enfriadores, que cumplen funciones opuestas a la anterior, empleándose agua o aire como medios principales de refrigeración. Es decir, prácticamente el intercambiador de calor es un equipo que maneja dos fluidos, donde unos que quiere calentar y otros que quiere enfriar prácticamente. Y dependiendo del uso, el intercambiador de calor se puede conocer como enfriador, calentador, refrigerador, condensador, evaporador, vaporizador, rehervidor, entre otros. En ese caso hemos podido observar directamente que podemos tener distintos tipos de intercambiadores, pero el que más nosotros usamos en la industria llega a ser el intercambiador de tubo y coraza. En ese caso aquí podemos ver un intercambiador de tubo y coraza para una mejor apreciación, donde prácticamente tenemos una carcasa y tenemos al interior los tubos. Vamos a avanzar para ver un poquito mejor un intercambiador de tubo y coraza. Muy bien, vamos a ir a otro documento también que tenemos acceso por aquí para poder observar. Muy bien, aquí podemos ver un intercambiador de lo que es de tubo y coraza. Podemos ver directamente, tenemos la carcasa en sí, tenemos los distintos baffles, los tubos internos, la cubierta de carcasa, la frontal y la anterior, y como también directamente los ingresos tanto para tubo y carcasa. En ese caso, ya sabiendo un poquito, entendiendo esto, que ya hemos visto en distintas materias el intercambiador de calor, vamos a poder simular directamente el intercambiador. Vamos a volver al entorno y ¿qué es lo que se nos pide? Volvemos al ejercicio, nos pide enfriar el metanol de 90 a 40 grados centígrados usando agua. En este caso vamos a ingresar los componentes, un paquete de fluidos, y vamos a ingresar el metanol y agua. En
este caso son los dos únicos componentes y nos piden trabajar con el paquete de fluidos PRCB. Entonces seleccionamos, no hay ningún problema, está corriendo y nos vamos a simulación. Bueno, sin antes olvidar que es mucho mejor siempre especificar y dar un nombre a nuestro paquete. Vamos a nombrar como, por ejemplo, y nuestro paquete de fluidos lo vamos a nombrar directamente como PRCB, exclusivamente para poder ver con qué paquete de fluidos estamos trabajando. Muy bien, en este caso, ahora sí, podemos ver aquí en la paleta de nuestros equipos, tenemos aquí que es el Heat Exchanger, que sería prácticamente nuestro intercambiador de calor. En este caso lo que vamos a hacer es ingresar al intercambiador de calor y podemos ver en el entorno lo que nos ofrece. Nos ofrece en esta ventana el diseño, las conexiones que podemos ver de tubo, entrada y salida, la carcasa, entrada y salida, prácticamente podemos ver, e incluso aquí nos pueden dar lo que es un poco de los flujos, y aquí la identificación del intercambiador. Como en la industria siempre utilizamos nomenclaturas de codificación, vamos a darle una codificación a nuestro intercambiador. INIT1. Muy bien, ya está previamente identificado. Ahora que nosotros vamos a poder observar lo siguiente, los parámetros. ¿Qué podemos observar? Aquí podemos ver directamente los pases por tubo, por carcasa, por tubo directamente, si es a contraflujo o a contracorriente, y el tipo de carcasa que tenemos. Y aquí podemos observar que también podemos dar una caída de presión. En este caso, en un rating podemos ser más específicos. En los datos generales podemos definir el número de pases de carcasa, ya sea de carcasa en serie o en paralelo, el número de pases por carcasa prácticamente, la posición del intercambiador, que puede ser horizontal o vertical, y el factor de obstrucción. No, disculpen, este es directamente el flujo, si es a corriente o a contracorriente, y la elevación a la cual se encuentra. Podemos ver directamente, hay varios parámetros, como también la caída de presión. Podemos observar solo también la carcasa, que podemos colocar el diámetro externo de la carcasa, podemos colocar el número de tubos, podemos colocar el tube pitch, que es directamente la distancia de tubo a tubo, es decir, del arreglo que nosotros elegimos, y aquí el layout angle, que sería el arreglo que nosotros hacemos. Sabemos que en los intercambiadores podemos tener un arreglo triangular de 30 grados, de 60 grados, un arreglo cuadrado de 90 grados y un arreglo cuadrado de 45 grados. Y el set point, este es el factor de obstrucción que les decía. ¿Qué es el factor de obstrucción? Es un factor en el cual puede ser de suciedad o algún impedimento que me puede bloquear el trabajo o una dificultad con respecto al intercambio de calor. Podemos ver directamente los tipos de baffles que podemos tener, simple, doble, triple. Podemos ver directamente la orientación del baffle, que puede ser orientación vertical, el porcentaje de corte del baffle, ya sea del 20%, y el espacio de baffle a baffle directamente. Podemos ver también tubo, la parte de los tubos, el diámetro interno, externo, el espesor de la tubería interna y la propia longitud. En este caso también podemos estar observando nuevamente aquí el factor de obstructividad que hemos mencionado en su momento. Vamos a Worksheet y en Worksheet podemos ver de que por el momento, como no hemos ingresado ninguna corriente, entonces se puede observar de que no podemos ver por el momento ningún parámetro. Muy bien, volvemos a diseño, claro que vamos a ir a parámetros y vamos a colocar las corrientes que nos corresponden. ¿Qué se nos ha pedido en el ejercicio? Que yo deseo enfriar el metanol de 90 a 40 grados centígrados. Si bien recordamos la teoría, en un intercambiador el fluido frío pasa por tubo y el fluido caliente pasa por carcasa. En ese caso, el metanol estaría pasando por carcasa. Metanol 1. Y en la salida de la carcasa, metanol 2. Muy bien. En la entrada sería el
agua 1 y agua 2. Perfecto. Miren, ya están las corrientes identificadas. Ahora vamos a proceder a ingresar los datos de ingreso del metanol y el agua, donde el metanol nos han dicho que prácticamente es metanol al 100%. Muy bien, ya estamos. Ahora vamos a colocar las propiedades del metanol. Para el ingreso nos dijeron que el metanol debe ingresar a 90 grados centígrados. Muy bien. Y a una presión de 5 atmósferas. Entonces seleccionamos y colocamos 5 atmósferas. Perfecto. Y a eso también nos están pidiendo un flujo que es de 50.000 kilogramos hora. Buscamos las unidades, kilogramos hora. Muy bien, ya corrido la corriente, nos vamos con el agua. En el agua es una composición al 100% de agua. Esperamos un OK. Y ahora vamos a colocar las condiciones que se nos han entregado. Que se nos dijo de que va a ingresar a 25 grados centígrados. Muy bien. Y a una presión un poco alta de 56 atmósferas. Muy bien. Y por el momento no nos han dado flujo porque lo vamos a calcular con el simulador. Muy bien. Como siguiente paso queremos ver lo siguiente. Nos ha faltado algo interesante. Si podemos ver de que prácticamente HYSYS ya nos da un equipo ideal. Ya nos tiene sus propias propuestas con respecto al equipo. Por el momento vamos a solo colocar datos y colocar la caída de presión. Nos vamos a diseño, nos vamos a parámetros y colocamos la caída de presión. Se nos ha dicho que la caída de presión en el metanol es de 0.5 atmósferas, que sería en carcasa, por tanto 0.5 atmósferas. Y en tubo nos ha hecho de 0.6 por tubo, que sería del agua, 0.6 atmósferas. Muy bien. ¿Qué nos está faltando? Definir nuestras corrientes, a qué temperatura va a llegar. Como tenemos los datos, nos vamos a hemos ingresado nuevamente a la ventana del intercambiador de calor. Vamos a Worksheet. Podemos ver que hemos ingresado los datos del agua y del metanol. En ese caso necesitamos saber las temperaturas a las cuales estaría saliendo de nuestro intercambiador el agua. El agua está saliendo a 40 grados centígrados. En ese caso son 40 grados centígrados. Y el metanol está saliendo también a 40 grados centígrados. Perfecto. Si podemos ver, el intercambiador está corriendo. Miren, podemos estar viendo de manera aquí mucho más suave. Queremos también enseñarle un poquito más. Yo quiero conocer a primera vista los datos de ingreso del metanol y el agua. Hago un clic sobre la corriente, clic derecho y hago Show Table. Y automáticamente estaría mostrando los parámetros del metanol, su temperatura, presión y flujo. Y también deseo conocer del agua. Entonces le digo Show Table. Muy bien. En ese caso es una buena forma para poder identificar los datos si en algún momento necesito alguna corriente de ingreso o de salida. Muy bien, pero recordemos que en el ejercicio no solo nos dijeron colocar estas condiciones, que ya las hemos colocado, también nos dijeron colocar el paquete de fluidos PRCB, que lo hemos hecho. Ahora nos dicen intercambiador 1-2. ¿Qué quiere decir intercambiador 1 y 2? Si recordamos las materias anteriores, el número 1 significa el paso en carcasa. ¿Cuántos pasos en carcasa? Que serían un paso por carcasa. Y el número 2 me indica los pasos por tubo.
pasos por tubo. En este caso directamente tendríamos 1 por carcasa y 2 por tubo. Y nos dicen nuestro intercambiador trabaja a 12 pulgadas de diámetro interno con 81 tubos internos prácticamente de 3/4 de pulgada a 16 WG y una longitud de 16 pulgadas. Quizás en su momento nosotros, bueno, no entendamos a qué se refiere con 16 WG. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a una tablita de una información que les mostré anteriormente. Voy a la página 25, voy a hacer un acercamiento. Quiero que se fijen aquí. ¿Qué dice? Datos de tubos para condensadores e intercambiadores de calor. Es decir, que los tubos que nosotros tenemos dentro del intercambiador están normados. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Que tenemos el diámetro exterior y lo podemos ver, miren, de media, 3/4, una 1/4 y una 1/2. Y a eso prácticamente tenemos distintos espesores. Pero ¿cómo se hace esto? A través de lo que es la calibración BWG. Quiere decir que a través de estos números, que son números de calibración de alambres, en ese caso nos dan un parámetro de espesor. Es decir, cuando nosotros nos dicen trabajen con un tubo de 3/4 de, digamos, 14 WG, están dando directamente para decir el espesor y el diámetro interno de mi tubo. En otras palabras, me están dando el espesor con el cual estaría trabajando. Muy bien, volvemos y vamos a decir que el diámetro interno de la carcasa es 12 pulgadas. Muy bien, entonces con esos datos vamos a volver a nuestro simulador. Vamos a ingresar y miren, nuestro simulador ya está corriendo. Y como les dije, por defecto empezó a colocar directamente ciertos parámetros. Entonces, nosotros vamos a poder darle lo que tiene que ser. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar lo que nos corresponde. Hemos dicho que es un paso por carcasa y 2 pasos por tubo. En ese caso está completo, entonces está todo correcto. Ahora, estos son los datos generales y nos han pedido que nuestro diámetro de carcasa sea de 12 pulgadas de diámetro interno. En ese caso yo voy a colocar aquí 12 pulgadas inch de diámetro interno. A la vez nos dicen que voy a trabajar con 81 tubos de 3/4. Muy bien, vamos a colocar la cantidad de tubos, que serían 81. Bueno, aquí dice que hay un problema y está colocando directamente redondeado a 80. Muy bien, ahora sobre eso queremos ver cuántos son 3 pulgadas de 16 WG. En ese caso vamos a ir a nuestra tablita de apoyo para 3/4. Y podemos ver que en nuestra tabla tenemos para 3/4 para 16, que es el parámetro. El espesor es de 0.065. Entonces, bien, vamos a irnos a tubo. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que el espesor aquí está. Muy bien, como ya está calculado prácticamente aquí, vamos a borrar esto y vamos a colocar nuestro espesor 0.065 y el diámetro de 3/4, que sería de 0,75. Muy bien, ya hemos podido definir nuestro siguiente parámetro y a la vez nos están pidiendo la longitud. ¿Qué longitud nos dicen? Del tubo, ¿de cuánto es? De 16 pies. Entonces volvemos y la longitud de tubo 16 pies. Y como vemos ya están las unidades correctas. Muy bien, ya hemos colocado el intercambiador de 1 a 2, el diámetro interno de carcasa de 12 pulgadas con 81 tubos, bueno, ahí se lo corrigió, con
el diámetro interno, prácticamente con este parámetro de 3 pulgadas de 16 BWG, hemos podido sacar el diámetro interno, esos parámetros que hemos podido colocar, y la longitud. Ahora nos están pudiendo colocar un arreglo cuadrado de 1 pulgada de paso. ¿Qué quiere decir esto? Que de tubo a tubo debe haber una distancia de 1 pulgada. En este caso, colocamos el arreglo cuadrado. En este caso, volvemos a overhead, perdón, podemos ingresar overhead, carcasa y elegimos el arreglo. Entonces elegimos el arreglo y el arreglo es 90 grados. Y nos dicen que el paso, el tube pitch es el paso, que sería de 1 pulgada. Muy bien. ¿Qué datos más nos han pedido colocar? Y nos piden el factor de obstrucción de tubo y coraza de 0.01. En este caso volvemos a ingresar y miren, el self-fouling, este es el factor de obstrucción, 0.001 por carcasa y 0.001 por tubo. Esos son todos los datos que se nos han pedido y podemos ver que HiSys está soportando directamente todo lo que hemos podido colocar. Es decir, que nuestra propuesta de nuestro diseño está corriendo sin novedad con respecto a eso. Entonces, hemos podido observar de que HiSys, miren, ha podido ver todos sus parámetros. Podemos ver todo el arreglo, prácticamente caídas de presión para nuestro ejemplo. Muy bien, ahora queremos ver otro tipo, queremos ver el LNG. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Al igual que el intercambiador de calor, el LNG tiene la capacidad de liquefar para distintas corrientes. Y podemos tener de la siguiente manera. Vamos a ingresar o vamos a trabajar de una nueva manera, haciendo control en el teclado y colocando el mouse encima miren que aparecen unas líneas verdes y unas líneas azules. Las líneas azules me marcan que son corrientes de ingreso y salida. Hacemos un clic sobre el punto azul y miren, podemos colocar corrientes sin necesidad de poder entrar ahí. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a hacer el ejemplo aquí del intercambiador de calor con los mismos datos, pero para poder calentar y enfriar para el metanol y el agua, aprovechar esta simulación. Aquí no me está gustando un poquito, nos vamos a ir a lo que es Fluid Modify y lo vamos a hacer rotar para que se vea un poco interesante. 180, como siempre, que sea un poco estético. Aquí vamos a dar un giro de 90 grados también. Y aquí, perfecto. En ese caso, yo quiero que este sea el metanol. En ese caso voy a decir metanol 3. Aquí hemos colocado una corriente con metanol número 2. Y la salida, obviamente, va a ser metanol 4. Perfecto. Muy bien. Ahora, si se fijan, la misma línea me está marcando el sentido de flujo y que lo que ingresa sale y es la misma corriente que por ahora no está corriendo. Ahora le vamos a colocar aquí agua. Agua 3. Y agua 4. Perfecto. Sobre esas situaciones, ahora que podemos observar lo siguiente. Vamos a ingresar y vamos a hacer caer las mismas caídas de presión que con el intercambiador de calor tubo y coraza. Así que, para no estar complicándonos, vamos a copiar todas las propiedades, que sería solo de presión y temperatura del metanol y del agua. Pero antes, el agua está aquí. Su composición del agua es al 100%. Le damos un OK
y de metanol, su composición también es al 100%. Ok, ahora sí. Muy bien, entonces metanol, definir de otra corriente y queremos copiar del metanol 1. Copiamos y quiero copiar temperatura, presión, composición y flujo del 1. Entonces hacemos OK. Y del agua, en su momento nos dieron solo lo que es el dato de presión y temperatura. Entonces vamos a definir del agua 1, pero yo solo quiero composición, presión y temperatura. OK. Muy bien, se han podido ver los otros datos. Si han podido observar, anteriormente ingresé a la corriente y di una composición. Y fue prácticamente en vano porque yo, al copiar la corriente desde aquí, definir a través de otra corriente, puedo copiar varias variables. En ese caso, creo que ahí podemos un poquito de tiempo. Pero es mejor para poder saber cuáles son las aplicabilidades. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando definir? Las caídas de presión. En el metanol era de 0,5 atmósferas de caída de presión. Muy bien. Y en el agua era de 0,6 atmósferas de caída de presión. Muy bien. Ahora, nos está faltando todavía definir ciertas variables. Vamos directamente a Worksheet. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a informar las temperaturas de salida de cada una de ellas. En este caso de ambos era de 40 grados centígrados para uno y para el otro. Y miren, automáticamente el HYSYS ya pudo calcular y hacer correr prácticamente. En ese caso, prácticamente, la diferencia que esto es para liquefacción, prácticamente este equipito es muy distinto a lo que es el intercambiador de calor, porque hemos visto que entran muchas más variables, pero obviamente que este equipo es muy usado en la industria y este es usado para poder entrar en procesos de liquefacción. Muy bien, ahora miren, si podemos ingresar, podemos ver aquí la diferenciación. Se nos dice de que el metanol es la corriente caliente y el agua es la corriente fría porque está con el color azul. La ventaja de aquí del equipito LNG es de que nos ayuda incluso a trabajar con las corrientes. Observen aquí. Aquí están las corrientes de entrada, las corrientes de salida, la caída de presión. Incluso aquí nos indica cuál es el comportamiento en estado caliente o en estado frío. Y incluso nos informa con qué paquete de fluido está trabajando. Pero ¿qué pasa si yo quiero aumentar una corriente más? Y quiero aumentar una corriente de una mezcla de ambos. Puedo hacerlo. ¿Cómo lo hago? Add. Y lo que yo incluso puedo trabajar desde aquí. Y puedo colocar como mezcla. Y aquí como mezcla 2. Muy bien. Le voy a definir una caída de presión de 6×6. Muy bien. Vamos a volver aquí. Y prácticamente como han faltado datos, obviamente no está corriendo nuestro LNG. Así que tenemos que definir nuestra mezcla. Vamos a ingresar a la mezcla y vamos a decir que la composición es 0.5 de metanol y 0.5 de agua. Le damos un OK, le vamos a dar las condiciones, una temperatura de 60 grados Fahrenheit, una presión de 25 psi y miligramos hora. Entonces está corriendo muy bien. Ahora sí, vamos a volver a ingresar al worksheet. Vamos a ir al worksheet, perdón. Y ahora, miren, yo quiero que mi mezcla se caliente. Ha entrado a 60, pero yo quiero que se caliente hasta
150 grados Fahrenheit. Entonces, prácticamente dando este valor, HYSYS hace el cálculo para ver cuáles son las condiciones en las cuales debería ingresar. Y miren lo que sucede. Aquí, nuevamente el HYSYS está haciendo el cálculo y identificando cuáles son las corrientes de aporte frío y las corrientes de aporte caliente. En este caso podemos ver aquí de que se puede aprovechar toda la energía que podemos tener a través de transferencia de calor. Ahora, ¿qué sucede? Digamos de que yo me he equivocado. Esta corriente no me sirve. Vuelvo a ingresar, me voy a diseño, elijo y coloco delete. Y miren, volvemos a como estábamos antes. Así que esto es la forma de poder simular un intercambiador LNG. Y muy bien, vamos a borrar las corrientes que nos faltaban. Nos está faltando simular por el momento tres equipos más. Nos está faltando simular una bomba, un compresor y una válvula. Para hacerlo un poco más rápido y más interesante, podemos ingresar y poder colocar las corrientes como lo hemos hecho siempre, y podemos ver de que dentro de la bomba tenemos parámetros como la caída de presión, la eficiencia adiabática que podemos poder a la bomba, la energía que necesita, incluso nos puede generar una curva. En rating podemos ver lo que es las curvas, los nozzles, y en su momento lo vamos a calcular. Como no hemos colocado datos, no está haciendo ningún cálculo. Recordemos que la bomba solo transporta líquidos, así que vamos a ingresar las corrientes. Hacemos un control sin hacer clic el mouse encima del equipo, hacemos un clic sobre el punto azul y perfecto. Y también la corriente de energía. Muy bien, ingresamos y le vamos a colocar agua. Vamos a hacer aquí agua al 100%. Ok, le vamos a colocar una presión atmosférica 14.7, perdón, 14.7 a una temperatura de 60 grados Fahrenheit y a un flujo molar de 1000. Muy bien, y queremos levantar la presión hasta aproximadamente 150 psi. Y miren, ya podemos observar que el equipo está corriendo. Y miren, podemos observar que aquí necesitamos esta cantidad de energía para poder hacer el incremento de presión y el transporte del fluido que sería el agua. Nos da la cantidad de energía e incluso la potencia que necesitamos. Ahora, vamos a hacer la simulación del compresor. De la misma manera hacemos un control, y hacemos dos corrientes y también le damos la energía. Cabe recalcar que nosotros, en el caso de que quitemos la corriente de energía, obviamente no lo calcula, se vuelve rojito. Pero nosotros también podemos hacer esto y darle una temperatura adicional, digamos, a la cual va a salir. Como se hace un proceso, va a incrementar un poco la temperatura y van a ser, digamos, a 70 grados. Ahora, ¿qué sucede? HYSYS lo está calculando, pero aquí existe un error. HYSYS lo está calculando, pero nosotros no sabemos cuánta energía necesitamos para poder hacer este proceso. Es decir, si nosotros nos pidieran qué potencia necesito en este equipo, yo no puedo saber, porque HYSYS ya tiene los parámetros de llegada, y como los tiene, no hay necesidad de calcular. Muy bien, tenemos batería baja, pero continuamos. Muy bien, en este caso vamos a nuevamente quitar la temperatura y al colocar la corriente de energía hace el cálculo automático de cuánta energía necesitamos. Es por eso que siempre colocamos la corriente de energía. Ahora, sabemos que el compresor, como su nombre dice, comprime, por lo tanto trabaja netamente con fluidos compresibles en estado gaseoso.
Por lo tanto vamos a transportar también agua al 100%, pero lo vamos a transportar en estado gaseoso. Por lo tanto vamos a colocar una fracción de vapor de 1 y a una presión de 25 psi. Nos dicen que necesitamos un flujo y le vamos a colocar un flujo de 1500 libra-mol hora. Perfecto. En este caso salimos y ahora vamos aquí a la corriente número 4 y queremos nosotros incrementar la presión hasta 250 psi. Damos el enter y prácticamente lo está haciendo. Vamos a ver qué ha pasado. Se está sobredimensionando. Entonces le vamos a bajar un poco la presión hasta 150. Muy bien, miren, está sobredimensionado y por lo tanto se estaba teniendo me imagino que una fase gaseosa masiva. Muy bien, en este caso hemos podido ver lo siguiente, y que está corriendo y cuánta energía necesitamos de 2404 HP. Y el último equipito, que es una válvula, que hacemos lo mismo, un clic, otro clic y sacamos las corrientes. Vamos a colocar, para variar, vamos a colocar el metanol al 100%, vamos a colocar las condiciones, temperatura de 80 grados Fahrenheit, presión de 50 psi y una fracción de molar de 1700. Perfecto, vamos a ingresar y vamos a ver qué es lo que nos ofrece HYSYS con respecto a una válvula. Vemos las condiciones, los parámetros, una caída de presión que podemos colocar, vamos al rating y podemos ver cómo voy a trabajar con distintas válvulas, y aquí me quiero enfocar. Aquí nos dicen directamente cuánto es el porcentaje de apertura de la válvula, al 50, 70 o al 100%, y la caída de presión que le vamos a dar. Yo quiero trabajar un porcentaje de apertura de válvula de 75%, y a la vez quiero estar una caída de presión de 25 psi. Y automáticamente hace el cálculo. Veamos, ingresamos a 50 psi y salimos a 25 psi. En ese caso, con eso hemos visto varios equipos más para poder trabajar en HYSYS, y hemos podido ver de que HYSYS nos ofrece muchas facilidades, pero la capacidad está en el criterio de nosotros como simuladores, porque HYSYS puede sacar muchas veces valores erróneos, pero el criterio es de nosotros. Como cuando nos dieron el ejemplo de lo que es intercambiadores de calor y nos dieron quizás unos términos complicados acerca del intercambiador 1 y 2 o los pases o los baffles que tocamos nosotros. Eso ya es criterio de nosotros y es la base de la carrera que estamos teniendo y los criterios que tenemos. Espero que este video sea de gran ayuda y que podamos continuar aprendiendo mucho más sobre el simulador Aspen HYSYS.